Bienvenidos amigos a Estampas de la semana más santa del año. Es para nosotros un verdadero gusto transmitirles a ustedes cada uno de los detalles de la Semana Santa más bella del mundo. Podemos asegurarlo porque los 5 sentidos explotan en cada una de las actividades que se están realizando y cada una de las características tan singulares que nos dan en esta época. Por eso podemos decir que el sentido del gusto se deleita con la deliciosa gastronomía guatemalteca, el olfato al percibir los aromas del corozo y del pino, la vista con las bellas andas que portan a nuestras hermosas imágenes de pasión, el oído al deleitarnos al escuchar las marchas fúnebres que tanto nos gustan y el tacto elaborando las hermosas alfombras que tanto nos caracterizan a nosotros como Guatemala. Hoy les presentaremos todo el trabajo que han realizado los fotógrafos, camarógrafos y nuestros corresponsales de jesusenguatemala.com y mariaenguatemala.com. Es para nosotros un verdadero gusto estar con ustedes a través de Jesús TV, anunciando la buena nueva. Ahora es el momento de presentarles a los panelistas. Es para mí un verdadero gusto presentarles a una gran dama, una mujer luchadora, trabajadora, ama de casa, creadora, productora, conductora del programa cuaresmal Vivencias de Nuestra Fe. Es presentadora para Televisión Nacional, devota cargadora, gran amante de la Santísima Virgen María y de las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa. Ama tanto a las tradiciones guatemaltecas que estoy seguro que nunca saldrá del país por esta época. Con ustedes, la licenciada Carol Castro. Bienvenida. Gracias. Ahora tengo el honor de presentarles a otra gran mujer que es sinónimo de liderazgo, de trabajo en equipo, que sabe organizar una de las grandes organizaciones de mujeres y es el parámetro de comparación para todas las asociaciones de devotas cargadoras. Ella tiene 31 años de pertenecer a la Hermandad de Dolores y en el cual fue en un periodo de 7 años fue la secretaria de Relaciones Públicas. Tiene 13 años de ser la presidenta de la Hermandad de Dolores, enamorada perdidamente de la Santísima Virgen María y también de las tradiciones cuaresmales y de la Semana Santa en general. Con ustedes, la señora Flor de María Abraham. Bienvenida. Gracias. Ahora quiero presentarles a un verdadero y gran maestro de la historia del arte. Es el coautor de uno de los libros más importantes en Guatemala, como lo es Contemplaciones, que es el libro que marca la pauta para que la UNESCO declare como Patrimonio Cultural Intangible a la Semana Santa guatemalteca. Él es licenciado en Historia, tiene maestría y doctorado en Historia del Arte por UNAM, miembro del Consejo Superior de Investigaciones de la Universidad de San Carlos, coordinó el Museo de la Universidad de San Carlos también, en MUSAC, fue director del Museo Fray Francisco Vázquez, integró las comisiones de ADESCA y es un gran amante del arte religioso y de las tradiciones guatemaltecas en general. Y es, sin más preámbulo, el licenciado Haroldo Rodas. Bienvenido. Ahora es el turno de otro profesional y sobre todo que es una autoridad en el tema de Cuaresma y Semana Santa. Es licenciado en Historia, cronista de la ciudad de Guatemala. Es sin duda alguna una enciclopedia de las tradiciones guatemaltecas. Ha escrito varios libros sobre diversas imágenes en Guatemala. Es actualmente el director del Museo Nacional de Historia y también es coautor del libro de Contemplaciones del cual hacíamos mención anteriormente. Y es el licenciado Miguel Álvarez Areva. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, un gusto. Ahora es el turno de un gran maestro de la altarería tradicional guatemalteca. Ha sido un eslabón sumamente importante entre los grandes altareros de los años 50 y 60 que él tuvo a bien conocer y que aprendió que de una manera fácil y didáctica cómo la altarería tradicional transmitía simples y mensajes tradicionales para que fueran de fácil comprensión. Y no puede faltar en sus vidas dos grandes devociones, al Sagrado Corazón y a la Inmaculada Concepción de María Santísima. Y es para mí un gusto presentarles a un gran maestro, Jorge Mario Díaz. Bienvenido, Mario. Por último, y no por eso es el menos importante de nuestro panel, me es grato presentarles al gran maestro
que es un director de bandas de música de Cuaresma y Semana Santa. Es escritor, compositor, orquestador y gran director de coros y de bandas musicales. Hijo de un gran maestro de capilla, de quien aprendió su gran talento por el aprecio a la música clásica. Sin duda alguna, Armonía Sacra en aquellos años fue uno de sus primeros proyectos a gran escala. Ahora me complazco en presentarles a otro gran amigo, al gran maestro Luis Adolfo Piridávila. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Bueno, y entrando en materia ya después de las presentaciones de este panel de amigos en el cual tengo el gusto de compartir, ahora es el momento de presentarles los temas y vamos a desarrollarnos cronológicamente, de acuerdo a partir del sábado anterior a Ramos, y vamos a concluir el domingo de Resurrección. Entrando en materia, podemos hablar de la procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Demanda, que es un niño muy peculiar, un pequeño nazareno, en el cual ha servido para muchísimos como semillero, y creo que la mayoría de nosotros ha participado. Jorge Mario, ¿qué piensas de que la procesión de Jesús Nazareno de la Demanda ha sido el semillero para muchos guatemaltecos? Bueno, es tan hermoso situarnos en un sábado anterior a Ramos, acompañando a Jesucito Nazareno de la Merced, a Jesús de la Demanda, a ese hermoso niño llevando la cruz, y acompañarlo durante su recorrido procesional. Pienso que la mayor parte de nosotros, los que ahora ya somos cucuruchos ya con algunas canas, aunque nos iniciamos precisamente cargando en Candelaria y con el maravilloso desorden de Fray Miguel en la recolección, fue un gran impacto para nosotros saber la gran noticia de que saldría en la Merced la procesión del Nazarenito de la Demanda. Y creo que para muchos de nosotros, repito, fue un semillero, un sentirnos apasionados, lucir nuestro trajecito de cucurucho con nuestra paletina negra y acompañar y cargar con nuestros hombros al Nazareno de la Demanda. Para mí las procesiones infantiles son una gloria y me las gozo, porque creo que precisamente es donde se van formando los cucuruchos del mañana, los cucuruchos que más tarde van a llevar en hombros a San Juan, otra figura tan importante de los cortejos procesionales, para culminar ya cuando se tienen 13 o 14 años de edad, que es la edad en que más o menos se nos permite llevar en hombros a nuestros nazarenos y a nuestros sepultados ya en las procesiones mayores de la Cuaresma y de la Semana Santa. Haroldo, cuéntenos, ¿qué podemos ver del niño Nazareno de la Merced? Bueno, creo que en principio el Nazareno de la Merced nos ofrece una integración hacia otro tipo de imágenes más o menos similares que fueron reproducidas gráficamente en el libro Imágenes de Oro, y que nos muestra cómo hay un equipo de imágenes que van representando diversos momentos de la pasión de Jesús, pero curiosamente representados como niños. Esto nos hace ver en alguna medida un poco el pasaje contemplándolo hacia el aspecto de que la Virgen tuvo una premonición, y esa premonición o ese, digamos, sentido de tener que presentar, digamos, o tener una ilusión acerca de la posición, digamos, que Jesús iba a tener en el momento de su sacrificio, la hace contemplar a un niño en el imaginario, a un niño que está sufriendo, y precisamente ahí está enmarcado este niño Dios Nazareno de la Merced. El niño Dios es reconocido además como niño de la demanda. ¿Por qué? Porque es un niño a través del cual la cofradía de Jesús Nazareno demandaba requerimientos de fondos para reunir, dijéramos, un dinero que pudiese permitir la salida de Jesús Nazareno. Pero por otro lado hay también anécdotas, como las que se cuentan que exactamente el niño era colocado a la par de una alcancía en el cancel de la entrada de la iglesia inicialmente,
porque este niño estaba considerado como una reliquia muy especial que iba de visita en algunas casas y que de alguna medida ofrecía todo ese panorama. En cuanto a arte, podríamos decir muchísimos aspectos más, sobre todo características que hilan el sentido de ser un niño y ser a la vez algo de sacrificio. Gracias, Haroldo. Luis, ¿nos podrías explicar un poco sobre las marchas fúnebres que acompañan a Jesús Nazareno de la Demanda? Bien, prácticamente cuando existe un equipo de colaboración dentro de un cortejo procesional, pues obviamente cada quien aporta lo que mejor puede hacer. Debo mencionar, pues, que, decirlo así, el grupo organizador, en este caso, que es prácticamente la familia Farfán, tiene la dicha de contar con un gran músico, colega, conocido mío, amigo mío también, como lo es Freddy. Freddy prácticamente ha compuesto no una, sino estaríamos hablando ya prácticamente 10 marchas, tanto para la imagen de Jesús de la Demanda como también para la Virgencita. Todas estas, incluso para determinados momentos, hay una que se llama Bodas de Oro, que no es precisamente la que nosotros conocemos de José Manuel Custodio, sino que obviamente de Freddy Farfán. Y obviamente, así como es hasta el Niño de la Demanda, estamos hablando de que ya hay un set de, pensaría yo, más allá de unas 5, estamos hablando de unas 10 marchas dedicadas específicamente a estas imágenes procesionales. Debo mencionar que no es más allá de simplemente tener la intención de hacer una marcha fúnebre, sino más bien, más allá de hacerla y tener la intención, sino pretender hacerla con elegancia como corresponde, pues en este caso, pues yo doy fe que esas marchas, precisamente porque tuve la oportunidad, la dicha de participar durante algunos años en este cortejo, y justamente las marchas pues tienen su gusto, tienen su particularidad, como cada marcha oficial lo tendría en sus respectivas procesiones, pero sí es un detalle muy particular y también muy generoso de parte de los colaboradores que estas marchas ya estén prácticamente dedicadas a estas imágenes. Gracias, Luis. Es ahora vamos al momento en el cual vamos a hablar un poco sobre, siempre el sábado anterior a Ramos, sobre la procesión de Jesús Nazareno del Consuelo y María Santísima de los Dolores. Creo que Fray Miguel Murcia es una figura clave en los cortejos procesionales recoletos. Igual manera, don Mario Sandoval, ¿qué nos puedes compartir de estas dos figuras tan importantes, Miguel, de las cuales hago mención en este momento? El barrio Recoleto forma parte muy importante en el esquema urbano de la Nueva Guatemala de la Asunción. Un barrio que desde su fundación a la fecha sigue manteniendo precisamente el espíritu barrial en torno a un gran monasterio como lo fue el Colegio de Cristo Crucificado, Propaganda Fide, La Recolección. Y es ahí, a través de este templo y sobre todo, partiendo de su bendición en el año de 1845, cuando empieza a dársele mayor culto y sobre todo al tema de la pasión. Y es aquí como en la segunda parte del siglo XIX nos vamos a encontrar con la realización de procesiones eminentemente barriales, tanto de Jesús Nazareno como del Señor sepultado. Y así entramos al siglo XX. Mediando precisamente el siglo pasado, llega de España a Guatemala Fray Miguel Ángel Murcia, proveniente de una ciudad excelsa también en el arte de la pasión y en la Semana Santa, como lo es Murcia. Fray Miguel, al establecerse en la recolección y reevangelizar todo aquel barrio, va a dar un cambio total, en un principio a la Semana Santa del barrio y luego a la Semana Santa de toda la ciudad de Guatemala, con el establecimiento de las distintas asociaciones religiosas, tanto para la Virgen como las dos de Jesús. Y es aquí cuando se van a implementar esos cambios extraordinarios en el crecimiento de las andas apropiadas, la vestimenta, la indumentaria de quienes participan en los cortejos, la música, porque las marchas de Fray Miguel van a tomar un lugar muy importante y por supuesto
don Mario Sandoval, que va a ponerle letra, sentimiento y corazón a todo este espíritu de la recolección, con sobre todo con ese poema tan hermoso para Jesús del Consuelo. Gracias, Miguel. Flor de María, ¿nos puede contar ahora usted que ha vivido las últimas 2 décadas en la recolección, plenamente dicho? ¿Cuáles son los cambios más palpables que se han vivido, especialmente en la procesión de sábado anterior a Ramos? Sí, creo que pues en estos tiempos hemos tenido la bendición de Dios de que obviamente ya pasaron los tiempos donde salíamos con la cajita de turnos, porque no llegábamos a vender todos los turnos, y las damas, y me atrevería a decir que aún a los señores, pues han venido ellos a participar más de lleno dentro de este cortejo procesional, porque me cuentan las personas que estuvieron anteriormente, ya grandes de la hermandad, que me cuentan que antes daban un turno cuando compraban un turno para Jesús de los Milagros, le daban un turno de Jesús del Consuelo. Y pues con la Santísima Virgen se imaginan ustedes, ¿verdad? Me recuerdo cuando yo estaba recién ingresada a la hermandad, las personas que cargaban a la Santísima Virgen en ese entonces iban de todos colores, no llevaban un uniforme especial. Luego pues se logró establecer un uniforme negro con blanco, y luego pues ya ahora el luto, ¿verdad? Y si vamos a hablar de los adornos, pues hemos venido a trabajar mucho más, adornos más completos, mensajes más exactos y pues más emotivos para toda la feligresía. Yo creo que los cambios han sido positivos, las imágenes han visto el cambio en el ropaje, que van pues muy bellamente arregladas, y pues ha sido de mucha bendición estos últimos años. Creo que pues como hijos de María decimos que seguimos sirviendo más. Gracias, Flor. Creo que también en la procesión de sábado anterior a Ramos hemos visto intentos de buena altarería tradicional, que es una escuela muy difícil de cubrir. Este año vimos 2 adornos, creo que a gusto de todos, muy bonitos, sobre las andas de Jesús Nazareno del Consuelo y la Santísima Virgen. Jorge Mario, ¿nos puedes delinear un poco de cómo fueron esos adornos? Bueno, en primer lugar me pareció muy interesante el significado del anda de Jesús del Consuelo, ¿verdad? Muy propio, la Pascua, que era muy propio de la Semana Santa, que muchas veces los significados siento que se salen mucho de contexto. En cambio, el significado de Jesús del Consuelo pues nos pone cabalmente en lo que estamos recordando, la Pascua nueva realizada en el Nuevo Testamento por la nueva Pascua, precisamente con el sacrificio de Cristo. Me pareció bastante adecuado el significado del adorno de Jesús del Consuelo, y para echar una flor a Flor de María precisamente. Muchas veces se dice que en la recolección el cortejo de la Virgen viene mucho mejor presentado que el de Jesús, ¿verdad? Precisamente este año fue algo así, ¿verdad? Después de ver a Jesús con una túnica tan modesta y tan limitada en su belleza, vemos venir a la imagen de la Santísima Virgen con un decorado muy bello del Cantar de los Cantares, en donde María es como pues representada por el rey Salomón, es el nuevo objeto de los cantares de Dios, ¿verdad? Y nos presenta un significado muy bonito, con figuras muy importantes. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la figura de Santa Clara, ¿verdad? Una figura tan franciscana dentro del contorno del adorno de la recolección. Muchas gracias, Mario. Ahora vamos a pasar a la procesión de Domingo de Ramos o segundo domingo de Pasión. En Guatemala tenemos una hermosa tradición de elaborar ramos en base a hojas de palma. Carol, ¿nos puedes compartir un poco sobre cómo es esta hermosa tradición que cada vez ha ido evolucionando según las necesidades de los guatemaltecos y del comercio en general? Efectivamente, desde el sábado anterior a Ramos logramos ver cómo en el centro histórico y también en Antigua Guatemala, cómo los comerciantes empiezan a elaborar estos ramos. Inclusive lo podemos ver quizás desde Viernes de Dolores. Y pues algunos de los elementos con los cuales se fabrican estos ramos, como es de conocimiento de todos nosotros, pues son estas características hojas de palma que son muy guatemaltecas, en ese color bechito con verde, ¿verdad?
pues los tradicionales, y que de repente los que eran muy típicos en mi niñez hace algunos años eran los que tenían estas hojas de palma y que venían acompañados con corozo y flores de estaticia. Esos eran los que comúnmente conocíamos. Sin embargo, en la actualidad, pues le han ido agregando algunos otros elementos. Quizás pudiésemos mencionar algunas figuras en duroport representando quizás el Espíritu Santo por medio de alguna paloma, quizás alguna cruz con algún crucificado, con colores alusivos a la Cuaresma y Semana Santa. Le incluyen algún color lila, un color morado. Y vemos esos bellos canastos en las afueras del templo de Capuchinas a la salida de Jesús de las Palmas, y realmente es una tradición muy bella. Todos nosotros los guatemaltecos pues acudimos a comprar nuestros ramos. Muchos de los guatemaltecos he visto en los hogares cómo los colocan también en los huertos que tienen preparados para su nazarenito, o también cómo los guardan. Todos sabemos que estos ramos luego van a ser incinerados para que sirvan para la ceniza que será colocada en la frente de todos nosotros al siguiente año, el miércoles de ceniza. Pero sí es una tradición muy bonita, y como te digo, pues que ha ido evolucionando poco a poco con diferentes elementos. Gracias, Carol. ¿Y comentario le merece a usted que hayamos tenido una sola procesión festiva que aún mantiene los adornos tradicionales altareros? Bueno, es muy significativo, primero porque es la única procesión que realmente celebra en su día, en su momento, el gran acontecimiento de la entrada triunfal a Jerusalén de parte de Jesús. Y segundo, vemos cómo esa integración de escuela altarera tradicional se va a mantener, porque de hecho, dijéramos, es lo que tipifica a la procesión de Jesús de las Palmas. Dentro de esto, este año, pues vimos la presencia del ciego, vimos la fe, un elemento que fue característico, dijéramos, en casi la mayor parte de Andas, por una razón. Era el año internacional de la fe, un año donde estamos exaltando que hace 50 años retrocedimos un poco para replantearnos los objetivos de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Y naturalmente Capuchinas lanza ese movimiento, enlaza todos esos aspectos y produce uno de los aspectos más interesantes del mensaje, de sencillez, pero a la vez, dijéramos, de características tradicionales. Y luego hay que contemplar que la imagen en sí, a veces, digamos, sin mucho bordado, sin mucho elemento, logra, digamos, vestirse con muchas características y riqueza, digamos, en cuanto a detalles de vestimenta en sí, aunque no con todo el esplendor de bordados que en un momento dado se da en otras procesiones. Pero creo que todo eso hace de Capuchinas algo muy especial. Gracias, Haroldo. La figura de don Mario Ruata, sin duda alguna, le da un impulso muy específico, muy especial, a la procesión del Santuario Arquidiocesano del Señor San José. Miguel, ¿cuáles crees que son los aportes más significativos que hace Mario Ruata en ese momento para que crezca tanto la procesión de San José? Al hablar de Mario Ruata, quisiera hablar también los que inician el siglo XX, que son los que precisamente van a propiciar lo que es la Semana Santa actualmente. Entiéndase Belisario Prado, Gerardo Soto, Alfredo Monge, que son los que llevan el adorno en movimiento a las andas, y son precisamente aquí los indicios del cambio que va a tener la Semana Santa al crecimiento de las andas. Luego llegaríamos entonces a 1950 y va a ser la figura de Mario Ruata Asturias, pero también asesorado por el propio señor Ramiro Araujo, quienes van a iniciar los cambios en la procesión que se hacía desde tiempo atrás en el templo de San José, que era una procesión que salía en la tarde y después de un corto recorrido volvía a su templo. Pero a partir de entonces Mario Ruata va a ejercer una serie de elementos que van a cambiar no solo San José, sino que la Semana Santa en Guatemala. En primer lugar, los turnos en color, los discos, los cromos, luego el cortejo procesional
incluyendo los romanos. Y por supuesto el cambio de andas, dado a que en los años 50 es precisamente cuando cambian. Vamos a encontrar en la Merced Candelaria de San José, iniciándose la década de los años 50, andas de 40 a 50 cargadores. Pero el día 15 de abril de 1957, Jesús Nazareno de los Milagros sorprendió a Guatemala en un anda de 80 cargadores. Entonces creo que todos estos elementos juntos, iniciados precisamente por el señor Ruata Asturias, son los que dan como resultado la Semana Santa actual de Guatemala. Gracias, Miguel. Jorge Mario, ¿qué nos puedes comentar sobre el estilo que usa ahora el Templo Arquidiocesano del Señor San José para sus adornos en los cortejos procesionales de Domingo de Ramos? Bueno, yo siento que San José ha roto mucho la estructura de la escuela tradicional y ahora nos presenta adornos demasiado arquitectónicos, quizás bonitos, pero inertes, sin gracia. Ya no son los adornos que vamos a ver en otra época en el anda josefina, en donde podríamos ver una rama de flor que se mueve o una espiga de trigo que se bambolea al compás de una marcha fúnebre, sino que es más bien un mueble muy bien tallado en duropor o en fibra de vidrio sobre otro mueble de madera. Y entonces tiene sus características interesantes porque el Señor se ve por todos lados y permite muy bien la iluminación. Pero pienso que se ha perdido totalmente la escuela altarera guatemalteca. Entonces, bueno, las cosas evolucionan, ¿verdad? Y tienen que haber varios estilos, no podemos quedarnos con lo mismo. Pero pienso que esa esa corriente altarera guatemalteca ya no se tiene, como Jesús, en el caso de Jesús de las Palmas, ¿verdad? Era un gran contraste ver a Jesús de los Milagros en un anda totalmente inerte, y luego ver a Jesús de las Palmas con unos rosales que se movían al paso de las marchas triunfales que se daban, ¿verdad? Entonces, tal vez existirían diferentes criterios, ¿verdad? Pero a mí sí me gustaría, pues, como que San José retomara un poquito ese estilo, pues, de escuela tradicional tan propia para nosotros los guatemaltecos. Amigos, por favor, quédense en sintonía de nosotros, que aún tenemos preparado un gran número de procesiones, de las cuales con nuestro grupo de expertos vamos a compartir a lo largo de toda la Semana Santa guatemalteca. No se despeguen de nuestra sintonía. Amigos, qué bueno que continúan en sintonía de Jesús en Guate TV. Es para nosotros un verdadero gusto presentarles nuestro especial Estampas de la Semana Más Santa del Año. Ahora nos vamos a trasladar hasta la ciudad de las Perpetuas Rosas, la antigua Guatemala, donde vamos a hablar un poco sobre la procesión de Jesús Nazareno de la Merced, el Jesús Nazareno de San Jerónimo, el Jesús que sale para la reseña. Haroldo, ¿qué nos puede contar de la imagen de Jesús Nazareno? Bueno, realmente lo que tenemos que tener muy conscientes es que él es llamado Jesús Nazareno de los Jerónimos o de San Jerónimo. ¿Por qué razón? Porque él pertenecía a la capilla de la iglesia, del convento de los Jerónimos o del monasterio de los Jerónimos. Está sobre la Alameda de Santa Lucía y de ahí fue trasladado después de los terremotos del 73 hacia lo que hoy conocemos como la Iglesia de la Merced, que es en realidad la parroquia de San Sebastián. Entonces hay una como integración de todo, pero curiosamente el barrio de los Jerónimos es un barrio eminentemente negro, no es un barrio de ladinos, ni es un barrio de españoles, sino es un barrio de negros y un barrio de mestizos. Entonces esto hace que la imagen tenga ciertas características, por ejemplo, es muy alto, y lo identificamos, dijéramos, étnicamente con algunos de los elementos que tipifican en cierta medida
a las características de los pueblos negros. No es negativo esto, por el contrario, es muy significativo porque nos da lugar a contemplar una integración de todos los grupos dentro de la Cuaresma y Semana Santa. Y creo que eso es el punto de origen realmente de Jesús Nazareno, llamado hoy de la Merced de Antigua Guatemala, que es en realidad el Nazareno de los Jerónimos. Él ha sido pues historiado también por diversos colegas y de alguna medida todos hemos coincidido con el aspecto de que es realmente con características negras. Gracias, Haroldo. Carol, ¿nos puedes compartir un poco sobre el detalle del adorno de las andas de Jesús Nazareno de la Merced en Antigua Guatemala? Sí, ese Domingo de Ramos, el Señor de la Merced de Antigua Guatemala nos presentó un adorno que nos llamaba la meditación. Al frente pues podíamos ver un rótulo que nos decía Señor, yo creo. Y veíamos plasmado sobre las andas las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Veíamos cómo la fe pues fue ataviada en color blanco y una imagen con los ojos tapados, como lo solemos ver o como suele tipificarse normalmente sobre las andas procesionales. Esperanza y caridad pues también fueron puestas en sus colores iconográficos verde y rojo, y veíamos a la caridad con un corazón. Algo muy especial es que vimos a la imagen de Santiago hacer como una reverencia a la caridad, y algunos medallones a los costados del anda que nos decían que la fe sin obras está muerta. Esta frase pues fue dicha por Santiago y fue por esta razón que fue puesta sobre estas andas procesionales. Veíamos también a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced, bellamente ataviado en esta ocasión al centro de las andas, adornado con unos quinqués, y en la parte trasera de las andas veíamos una imagen vestida con ropajes papales que hacía alusión al primer papa, ¿verdad? O también lo podíamos ver como a Pedro, ¿verdad? Y definitivamente todo el conjunto hacía alusión al año de la fe decretado por su santidad Benedicto XVI. Gracias, Carol. Ahora, Flor de María, ¿usted nos podría dar los detalles que más llamaban la atención del cortejo procesional de la Virgen Santísima en la procesión de la Reseña en la Antigua Guatemala? Sí, claro, la hermosa dolorosa mercedaria pues lucía hermosa, con un mensaje muy, creo que se puso de moda con motivo del año de la fe, porque su mensaje era pues María es la primera criatura que tuvo la fe en el Señor y le dijo sí. Y luego pues es la fe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Veíamos al inicio un medallón sostenido por 2 querubines muy hermosos, portando la leyenda, y por su fe se entregaron al martirio. Creo que fue un adorno muy bien logrado. Había al inicio, podíamos observar a Santa Lucía mártir, y luego veíamos la imagen de Jesús niño, también viendo a la Santísima Virgen, y me recuerdo que había un hermoso jardín complementando con rosas mosquetes. Tenía nardos artesanales muy bien proporcionados, y me recuerdo también que podíamos observar a San Sebastián mártir, que estaba pues como atado a un árbol de jacarandas, haciendo alusión a su martirio con una flecha, ¿verdad? Creo que este mensaje es uno de los más hermosos en el tiempo de la Semana Santa, ya que en sí enfrasca gloria de los mártires, y ahorita en el tiempo actual podemos ver nosotros tantas personas que han sido mártires por la violencia en Guatemala. Creo que eso fue lo que trataron de plasmar, y fue un mensaje que pues nos recuerda a todas estas personas que de alguna u otra manera han sido mártires aquí en nuestra querida Guatemala. En el tiempo a la procesión ya en Lunes Santo, y volvemos a la ciudad capital.
específicamente al centro histórico. Creo que es la parte más santañona de la ciudad de Guatemala. Es el turno de hablar de la procesión de Jesús Nazareno de las Tres Potencias del templo de la Parroquia Vieja. Haroldo, ¿nos puede contar un poco sobre los orígenes de esta procesión? Bueno, creo que la procesión en sí se inicia a finales del siglo XIX, ya realmente como una procesión que sale de lo que hoy conocemos como Parroquia Vieja. Esta procesión es una procesión que de una u otra manera va a marcar un perímetro barrial, va a ser una procesión que inicialmente circule en el área del perímetro de la Parroquia Vieja y va a ascender un poco hacia lo que es Candelaria. Posteriormente la vamos a ver subir hacia la Plaza Central, ya durante el siglo XX, sobre todo bajo el impulso que le entregó el padre Julio González Celis. Entonces la vemos ya con una ampliación de recorrido, sobre todo caminando sobre lo que hoy es la calle Martí, es aspecto que digamos ya perdió, y se interna actualmente en su barrio directamente. Esto es lo que hace recordar, dijéramos, los inicios de esta procesión. Y dentro de esto pues se enmarca, dijéramos, una procesión también que lamentablemente se perdió por esta campaña. Es una procesión que acontecía en el quinto viernes de Cuaresma, que circulaba precisamente solo en el barrio, recordando el perímetro inicial de la procesión de la parroquia. Entonces tenemos que ver esa combinación de elementos para poder, digamos, definir hoy que la procesión emerge, pero es una procesión que va a emerger de un barrio. Hay que tomar en cuenta que es el área más lejana de la ciudad y que es curiosamente la parte donde se fundó la ciudad de Guatemala. Y para concluir hay que tener muy claro que la Parroquia Vieja es la sede inicial del convento de las de las Clarisas en Guatemala. Muchas gracias, Haroldo. Luis, ¿nos podrías contar un poco sobre las marchas oficiales que acompañan a Jesús Nazareno de las Tres Potencias y la Virgen de Dolores de la Parroquia Vieja? En efecto, hay recuerdos muy gratos que tengo yo en torno al padre Julio. Y justamente sí recuerdo que él, al igual que muchos de los sacerdotes que hoy en día pues nosotros tenemos a bien como nuestros párrocos o rectores, pues tienen formación incluso dentro de la música. Yo recuerdo, siendo yo incluso todavía un aprendiz de la música, recordemos, para ustedes pues que ya conocen algo de mi trayectoria, saben que yo me inicié como organista justamente ahí en la Parroquia Vieja. Y recuerdo yo que en determinados momentos a veces tal vez él pensaba que nosotros estábamos jugando en el órgano y entonces él llegaba y nos daba unas cuantas lecciones ahí como organista. Obviamente dentro de todo ese conocimiento, pues sus creaciones, pues obviamente también eran un tesoro muy grande. Tengo un recuerdo muy grato particularmente del padre Julio y de las marchas oficiales, particularmente no solo de la marcha Ternura Infinita, que debo decir que para mí siempre me hace recordar cuando era acólito de la parroquia. Pero en el caso de la marcha de la Soledad de María, recuerdo yo que estaba repasando yo mis cantos en un momento en el órgano de la parroquia, y me da la partitura para órgano de la Soledad de María, que es la segunda marcha oficial de la Santísima Virgen de Dolores. Entonces me dice, interpretala, ponete las pilas y tocala. Pero particularmente ese detalle, o sea, se ha vuelto muy emblemático en el caso de la primera marcha Ternura Infinita. Yo creo que hoy en día no es solamente el día Lunes Santo que se escucha, aunque debo decir de que sí es muy característico y diríamos hasta emotivo el escucharla en la salida de Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Gracias, Luis. Porque Mario, descríbenos un poco este hermoso adorno que nos presentaron este año. Yo pienso que una de las glorias de los adornos de la Parroquia Vieja, como cariñosamente le decimos, de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, o con un nombre que casi no se le dice, que a mí me encanta decírselo, Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo, como se menciona en el estandarte glorioso, en los estandartes únicos que tenemos en Guatemala. Para mí, antes que ser de las Tres Potencias, es Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo. Nunca se me olvidó ese nombrecito cuando lo veía en las procesiones del Lunes Santo, ¿verdad? Pero yo pienso que uno de los grandes esfuerzos de los adornos actuales de la Parroquia Vieja es ese sincronismo de unir
la tecnología moderna, como podría ser el duropor, la fibra de vidrio y los elementos modernos que se suelen usar mucho, quizás exagerados en muchos de los cortejos procesionales, unir todo eso con la altarería tradicional guatemalteca. Vemos en la producción de la parroquia que a la par de un catafalco muy bien elaborado, casi siempre hay flores artesanales que se mueven, que se mecen, que tienen cierto movimiento en el adorno de Jesús. Espero que este año, pues, como digo, una cátedra de esa mezcla de las dos estilos tradicionales de Guatemala. Y para decir algo, ¿verdad? Yo puedo afirmar que de la parroquia vieja es para mí la única procesión que nunca le he visto un adorno, podríamos decir, deficiente. En los 60 y tantos años que tengo de participar en las procesiones, nunca le he visto un adorno deficiente a Jesús de la parroquia, o a la Virgen de la parroquia. Este año la alegoría de la Virgen era maravillosa, la visita de María Santísima, su prima Santa Isabel. A mí me encantan ver en las andas el movimiento de los elementos. Ahora nos vamos a trasladar a la procesión de Martes Santo, en la procesión de la Reseña, con el patrón jurado de la ciudad de Guatemala. Carol, cuéntanos un poco de las características que nos presenta esta procesión en un Martes Santo. Bueno, yo creo que la procesión de la Reseña de Jesús Nazareno de la Merced cuenta con varias características muy especiales. Iniciando con que todos sabemos que es una procesión que no cuenta con adorno. El adorno se va haciendo a lo largo del recorrido procesional con los arreglos florales y todos estos ramitos que van llevando las personas y todos los devotos, tanto de Jesús Nazareno como de la Virgen de Dolores. Ambas imágenes salen totalmente sin adorno y pues todo el pueblo católico que son devotos de estas imágenes van llevando sus ofrendas florales a lo largo del recorrido. Pienso que también otra de las características muy especiales de este cortejo procesional es que vemos tanto a Jesús Nazareno como a la Virgen de Dolores ataviados en una túnica y tunicela sin bordados. Los vemos con sus túnicas lisas, ¿verdad? En este día Martes Santo, a diferencia de lo que usarán el Viernes Santo. También las andas son totalmente diferentes a las que utilizan el día Viernes Santo. Son andas más reducidas, entonces creo que esos podrían ser algunas de las características más especiales que tiene esta procesión de Martes Santo. Gracias, Carol. Miguel, ¿nos puedes contar un poco sobre cuáles son los orígenes de esta procesión de la Reseña del patrón jurado de la ciudad de Guatemala? Bueno, en 1582 se establece la Cofradía de Jesús Nazareno y se origina la procesión de penitencia la noche de Jueves Santo para entrar en primeras horas de Viernes Santo. Y luego surgirá la otra procesión en horas de la mañana, que ya en el año de 1702 aparece como la Reseña. Pero, sin embargo, la importancia de esta procesión estriba en el año de 1721, cuando la Cofradía de Jesús Nazareno de la Merced se dirige al honorable Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala para pedir que juren a Jesús Nazareno de la Merced como patrón de la ciudad. El Ayuntamiento acepta la invitación y el día 28 de febrero de 1721 se lleva un acto solemne de juramento, que a la vez el Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala se compromete a asistir todos los años a la procesión de Martes Santo llamada La Reseña. Y esta procesión pues tuvo también gracias muy particulares. Por ejemplo, cuando hubo prohibición debido a los terremotos, la procesión de la Reseña siempre salió por las calles de la ciudad de Guatemala. Y vamos a recordar también que con la traslación al Valle de la Ermita, la ciudad se traslada con sus títulos, patrones, prerrogativas y armas. De esta naturaleza, el patronazgo de Jesús de la Merced sigue ejerciéndose en el cuarto asentamiento de la ciudad de Guatemala, y una característica muy particular, vemos el pendón de la ciudad
en este cortejo de la reseña que nos va a recordar cada martes santo el patronazgo de Jesús Nazareno de la Merced en la ciudad de Guatemala. Y la última participación municipal se lleva a cabo en el año 1873, debido a las leyes de reforma, pero sin embargo esta procesión está revestida de mucha información histórica y emblemática. Gracias, Miguel. Ahora es el momento de trasladarnos a la procesión de Beatas de Belén. Jorge Mario, ¿nos puedes hablar un poco de la devoción de las 10 lámparas en honor a los dolores internos del Sagrado Corazón? A mí me llama mucho la atención cómo en estos días pues, se le mucha mención a la devoción de la Divina Misericordia. Y considero muy bonito, muy importante hablar de la misericordia del Señor. Pero nos olvidamos de una devoción dedicada al corazón de Jesús que nace precisamente en Guatemala, en la capilla que está al lado derecho de la iglesia de las Beatas de Belén, en donde el Sagrado Corazón de Jesús se le aparece a la Madre Encarnación Rosal y se queja de sus dolores internos, que son los dardos que van representados en el corazón, que están en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el centro de la iglesia. Esos dolores internos son esos 12 dardos de los dolores morales de Cristo, que generalmente no se reconoce. Generalmente se reconoce la corona de espinas, el peso de la cruz, los clavos y todo, pero nos olvidamos de sus dolores internos, como sería, por ejemplo, la negación de Pedro, la traición de Judas, el abandono de sus discípulos. Esos son los dolores internos que están en el corazón de Jesús y que aparecen precisamente en la imagen del Sagrado Corazón, y que de una forma tan didáctica iban representados en el anda de las Beatas de Belén. Y la lámpara precisamente es una devoción que el Sagrado Corazón de Jesús le pide a la Madre Encarnación Rosal, que esas lámparas sean como actos de desagravio para tantos pecados que se cometen contra el amor de Cristo, que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Todo lucido claramente en un adorno bellísimo. Para mí fue lo mejor de la Semana Santa, fue el plato de los platos de la Semana Santa. Y quisiera hacer un comentario refiriéndome un poquito a la parroquia y a las Beatas de Belén. Me pongo a pensar cómo las iglesias con tan pocos recursos, quizás de los pocos recursos, lograron tener 2 adornos tan maravillosos en la Semana Santa de este año. Ahora, Carol, quiero que nos comentes un poco sobre este hermoso adorno del cual Jorge Mario nos estaba haciendo referencia. Bueno, sí, Beatas de Belén, hay que reconocerlo, bajo la administración de Monseñor Marco Aurelio González Iriarte, pues ha ido tomando un auge bastante importante. Las felicitaciones del caso este año pues tuvieron 2 situaciones bastante importantes. La primera fue que se enviaron a las imágenes para que fueran retocadas, regresaron pues muy bellos ambos, y la segunda fue la ampliación de las andas, que creo que esto también le da siempre mucho más auge a los cortejos procesionales. Hablando propiamente del significado de las andas, pues veíamos cómo fueron plasmadas en las andas procesionales de forma tan didáctica, como ya lo hablaba don Jorge Mario. Al frente de las andas unas granadas. Yo creo que muchos de nosotros recordamos esas bellas granadas que fueron colocadas, inclusive algunas de manera como si estuviesen abiertas, y que significan la unión de la iglesia. Posterior a esto veníamos a ver estas 10 lámparas que ya nos comentaba don Jorge Mario, que significaba este desagravio hacia el corazón de Jesús. Y al centro pues veíamos la bellísima imagen de Jesús Nazareno, que en el pasado le llamábamos de la indulgencia, y que en la actualidad lo conocemos como Jesús Nazareno de las 3 gracias. También lográbamos ver al final ese corazón tan bello que fue
yo veía como si fuese realmente un corazón humano, lo pudieran escribir de esa manera, con estos 10 dardos que precisamente significaban los dolores internos de Jesús. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de la procesión de Miércoles Santo del Templo de Santa Teresa. Vamos a hablar un poco con Luis, que nos cuente sobre las marchas oficiales. Este año tuvo lugar un evento, el cual no muchos lo percibieron, pero aquí aquellos que somos un poco más perceptivos, nos dimos cuenta de que las marchas oficiales fueron tocadas frente a Catedral Metropolitana. ¿Cuál crees que fue la razón o cuál es la razón oficial de que fueron interpretadas frente a Catedral? Bien, aquí hay que tomar particularmente este suceso desde una perspectiva muy catequética. Si lo vemos particularmente desde que, los dones se ponen al servicio de Dios y este servicio obviamente nos lleva a servir a los demás, valga la redundancia, pues justamente podríamos pensar que al yo crear o hacer una obra de arte que pongo al servicio del Señor, pues la mejor manera de que evangelice a los demás es a través de compartir la idea de esta obra de arte. Yo sé que existe un protocolo bien establecido y creo que está incluso establecido mediante acta, de que la marcha oficial, Jesús del Rescate, se debería de interpretar únicamente dentro del templo. Obviamente esto obedece a diversas razones, de las cuales pues no es que yo no las comparta, sino que no las conozco y precisamente tengo el respeto que merecen estas interpretaciones. Pero desde la perspectiva evangelizadora, siendo una obra de arte, y yo que tuve la particularidad pues hoy en día de ya pasar a la forma digital las partituras y tener a bien el poder estudiarlas a profundidad, veo que son obras de arte muy muy hermosas. Entonces esto obviamente vale la pena compartir. Inicialmente siento yo que obviamente había que romper un montón de estereotipos y uno de ellos pues era que justamente la marcha se interpretara fuera del templo de Santa Teresa. Entonces se interpretó frente a Catedral. Creo que ya era una idea, o por lo menos era una intención que se tenía desde hace varios años, inclusive antes de que yo estuviera con la responsabilidad de la música. Obviamente puede trascender de otras maneras. Lo más importante de esto, y creo que es la perspectiva de todos nosotros, tanto los que participamos como músicos y también los cucuruchos, es que el poder cargar con la marcha oficial de un determinado cortejo es una recompensa, es un premio o es una bendición. Yo pienso que todo desde la perspectiva muy positiva. Entonces estas bendiciones hay que hacerlas llegar, obviamente, a más gente. Un jueves santo muy especial, un jueves en el cual vamos a ver algunas características. El jueves de Jesús de Candelaria, y es el jueves en el que es la mayor cantidad de mujeres acompañan a la Santísima Virgen. Flor, quiero que nos cuente un poco de qué es lo que piensa usted de la participación de la mujer en la procesión de Candelaria. Sí, claro, pues creo que el Jueves Santo es un día muy especial para todos nosotros, es un día, como usted bien lo dijo, de Jesús de Candelaria. Y entonces da mucho gusto, de verdad, poder uno observar esas largas filas de devotas cargadoras acompañando a María Santísima desde que sale de su templo hasta que entra. Porque si nosotros vamos a ver la salida ahí por las comisiones, por el Cerrito del Carmen, vemos que ya las filas están bien nutridas de señoras y señoritas. Y quisiera también decir, y las niñas que acompañan a sus mamás, porque ya viene la semillita para hacer las futuras devotas cargadoras. La mujer cada día se involucra más en esta participación de los cortejos procesionales, ya que nosotros creo que en un tiempo, por factores de estudios, de trabajo, de cuestiones propias de la casa, nos tocaba quedarnos en casa y los señores iban a cargar las procesiones, pero creo que esas cosas han cambiado a nivel general
y especialmente en el Jueves Santo. Creo que es una de las procesiones donde van más devotas cargadoras acompañando a María Santísima. Gracias, Flor. Miguel, cuéntanos un poco del acontecimiento que se vivió en la parroquia de Candelaria. Los que nos formamos en la Facultad de Humanidades y luego Escuela de Historia, que somos una generación, nos tocó empezar a rectificar y sobre todo a investigar para poner los aspectos históricos y artísticos en su lugar. Y en este caso nos encontramos ante Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey, una imagen de una veneración extraordinaria, apegado y relacionado íntimamente con el pueblo de Guatemala, a tal grado que vemos la magnificencia de su procesión. Pero precisamente toda esa cercanía de Jesús de Candelaria ha hecho que su historiografía sea muy rica, y también van a aparecer muchas leyendas, y en este caso tenemos que diferenciar en lo que es leyenda y en lo que es historia. Y fue entonces en 1916, en vísperas de la consagración de Jesús de Candelaria, que se realizó el 3 de febrero de 1917, que un periodista, el viejo reporter Víctor Miguel Díaz, se aproxima a apuntar sobre historia y sobre escultura en Guatemala. Y en el caso de Juan de Aguirre, un malagueño, terciario franciscano, él en su libro, Historia de las Bellas Artes en Guatemala, claramente dice leyendas. Entonces él nos está contando una leyenda en torno a Juan de Aguirre y una relación con Jesús de Candelaria y con el obispo marroquín. Entonces, es aquí, en base a esta leyenda, que en 1963 se llevó a cabo la celebración de los 400 años de Jesús de Candelaria, habiéndose organizado una procesión el 3 de marzo de ese año a la antigua Guatemala, y ahora nuevamente, 50 años después, se han puesto de manifiesto estos 450 años que no tienen entonces una base histórica, y si lo viésemos aún más en lo que se refiere a un nazareno en esta época, no había ni en la propia Andalucía. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta postura candelareña. Pero lo que sí también sería importante mencionar, que sí estamos celebrando 450 años de la muerte del obispo Francisco Marroquín. Carol, cuéntanos un poco y compártenos sobre estos hermosos bordados del cual hicieron gala nuestro Cristo Rey y nuestra amadísima Virgen de los Dolores. Bueno, sin lugar a dudas, la Candelaria siempre se ha destacado por los bellísimos bordados que le realizan tanto a Jesús Nazareno de Candelaria como a la Santísima Virgen de Dolores. En esta ocasión, en el año 2013, Candelaria nos presentó unos bellísimos bordados en hilos de oro. Sin embargo, yo creo que lo que lo hizo diferente fue el color de la túnica y la tunicela. Recordemos también que Candelaria siempre se ha caracterizado porque, si lo pudiésemos llamar así, uniforma tanto a Jesús, a la Santísima Virgen, San Juan y Santa María Magdalena. Las 4 imágenes siempre visten el mismo color y el mismo estilo de bordado. Yo tuve la oportunidad de platicar con don Fernando Pellecer, que dicho sea de paso es una persona a la que le tengo mucho cariño, antes de que se aproximara la Semana Santa, y me dijo, va a ser un color muy especial. Usted puede imaginarse el color que quiera, es un color que Jesús nunca ha utilizado. Y ustedes aquí, amigos panelistas, no me dejarán mentir que en ocasiones a Jesús lo veíamos con un color gris, y a la Santísima Virgen, ¿verdad?, también en un color gris, y a veces, dependiendo cómo le daba el sol o ya en la noche la iluminación, lo veíamos quizás en un color verdoso. Sin embargo, creo que fue algo que nos impresionó a todos nosotros, cucuruchos y devotas, y las felicitaciones para doña Josefina Lino Cano, quien tuvo a bien hacer el bordado de estas túnicas. Luis, cuéntanos un poco de cuáles son las marchas oficiales y como un poco sobre su origen, si pudieras aportarnos. Adicionalmente a esto, pues, debo mencionar que cuando hay algo bueno o de algo bueno, siempre hay algo que decir. En este sentido,
hablar de música, pues, o sea, hablar a través de la música, pues siempre hay algo que decir. Yo sé que la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, en torno inclusive hasta el mismo misticismo que encierra el día Jueves Santo, un día muy eucarístico, pues la imagen en sí atrae obviamente la atención tanto de escritores como compositores musicales, inclusive aquellas personas que no son músicos. Podríamos mencionar entre las marchas dedicadas a Jesús de Candelaria, Serena Mirada, una de las más emblemáticas, Flor Espiritual, que muchas personas no se imaginaban que era una marcha dedicada a Jesús de Candelaria, pero lo es. Y obviamente la marcha oficial, que diríamos que es el éxtasis de ese día para esa procesión, como lo es Una Lágrima, de don Manuel Moraga. Y así también la marcha que, aunque no fue dedicada específicamente a María Santísima, como lo es Bodas de Oro, pues también debo mencionar que fue uno de los grandes colaboradores de la asociación quien aportó esta marcha, no solamente esta marcha, sino también In Memoriam, ambas que no son dedicadas específicamente a las imágenes de pasión, sino precisamente conmemorando en algún momento determinado tiempo de culto o de veneración a determinadas imágenes, don José Manuel Custodio. Pero obviamente están hoy en día mencionar que In Memoriam no se escuchará o que la marcha Bodas de Oro no se escuchará con la Santísima Virgen es prácticamente hablar de un sacrilegio. Es para nosotros un verdadero gusto contar con su sintonía. Por favor, quédese con nosotros y siga en sintonía de Jesús TV.